Desde que se anunció la MSI Cloud no hemos tenido ningún dato real, un benchmark, un elemento que nos pueda decir cómo van a rendir los juegos de manera real dentro de la MSI Cloud. Pero en realidad eso no es cierto. Sí que ha habido algunos datos que, aunque no haya dado la propia MSI, sí que se han filtrado y se han enseñado ya en internet. Así que en este vídeo vamos a echarle un vistazo a cómo va a rendir esta máquina a su máximo de rendimiento ahora mismo. Por cierto, recuerda que estoy en directo de lunes a viernes a las 3 de la tarde hora peninsular española, link en la descripción, y que si no puedes asistir, te dejo también mi canal secundario donde voy resubiendo todas las secciones de los directos. Como es lógico, te estarás preguntando, bueno Rafa, si MSI no ha dicho nada de dónde ha salido esta información. Bueno, tranquilo, te lo voy a contar. El caso, como he estado escribiendo el otro día en handled.com, ya sabéis, la web donde yo escribo sobre el mundo de Steam Deck y otras Handheld PC, pues el caso es que sí que se sabe cuál va a ser el rendimiento de la APU que va a traer esta máquina, es decir, el procesador más GPU integrado, ¿no? Que no deja de ser un Intel Core Ultra 7 H155 o 155H, más o menos, ¿vale? Los nombres me vuelven loco. Que sería el de la versión más tocha de la MSI Cloud. Recuerda que va a haber una versión un poquito inferior que llevaría el Intel Core Ultra 5 155H. Por lo que, bueno, el rendimiento que vamos a ver ahora sería el correspondiente a su alta gama, su versión más cara, ¿no? Que todavía tampoco sabemos precios ni nada por el estilo. La verdad es que MSI está siendo bastante ocultito, bastante oscuro dentro de toda la información. Pero, bueno, como he dicho ya, sabemos algunos rendimientos, así que vamos a empezar a echarle un vistazo a toda esa información y a poder plantear cómo va a ser ese futuro rendimiento de esta máquina y si a ti te puede ser interesante o no. Y recuerda una cosa, es que la MSI Cloud va a ser la primera handheld PC que vaya a utilizar una APU que no es de AMD, ya sabéis, tanto Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, las propias Steam Deck tienen un procesador más GPU integrado que es de la empresa AMD con sus propios drivers, por lo que ahora estamos en terreno desconocido, terreno totalmente oscuro, no sabemos cómo va a poder, enfrentarse Intel con unos gráficos que en teoría son nuevos correspondientes a sus APUs anteriores, bueno, en teoría son nuevos, por lo que estamos un poco a ciegas, por lo que saber esta información es clave antes de que te puedas comprar o no, o puedas plantearte incluso adquirir este tipo de máquina. Y uno de los usuarios que ha dado un poco de luz a todo esto ha sido el usuario Etaprime, ya sabéis, un conocido youtuber que se encarga también de hablar sobre el mundo de handheld PC y otro tipo de mini PCs, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces él ha llegado a la conclusión de por qué no podemos probar este procesador en algún portátil que haya salido al mercado. Claro, tienes que tener en cuenta una cosa antes de pasar a identificar lo que estás viendo ahora mismo en pantalla. Por supuesto, el link en la descripción a este vídeo del usuario Etaprime que tanta luz está dando. Pero lo importante de todo esto es que aquí cuando nos vayamos a fijar aquí en ¿cómo se llama? En los vatios, ¿no? En la energía que está usando, estamos en niveles superiores, o sea, el nivel de rendimiento que estamos aquí es el máximo que va a poder llegar la MSI Cloud, pero gastando, por supuesto, el máximo de toda su energía, por lo que esto no es realista a nivel de decir cómo vamos a estar jugando de manera portátil con esta máquina, sino que esto sería más bien el rendimiento que conseguiríamos conectados a la corriente, ya sea jugando con un dock o si eres de eso que juega de manera portátil con el cable conectado, cosa que yo no soy así. Pero bueno, nos vale como referencia para al menos saber cómo va a ser el rendimiento máximo, como he estado comentando continuamente, ¿no? Bien, vamos a echarle un vistazo y vamos a empezar a ver. Él ha hecho una serie de benchmarks, ¿no? Os invito a verlos en el link de la descripción de su vídeo, muy interesante, pero a mí lo que me interesa es el rendimiento en juegos. Por ejemplo, gastando 35 vatios la CPU, o sea, recordad que el TDP limitado de la MSI Cloud es de 28 vatios, por lo tanto esto estaría un pelín por encima, aunque a saber cada uno cómo mide el TDP, que eso también es otra historia súper loca, pues en Forza Horizon 5 estaríamos llegando a 86 FPS con gráficos medios con XeSS en balance. ¿Y por qué es interesante lo del XeSS en balance? Bueno, recordad que al tener una gráfica Intel integrada va a poderle sacar bastante más partido a el rescalado que tiene la propia Intel. Ya sabéis que AMD tiene FSR, Nvidia tiene el DLSS y también
también tiene otros, pero bueno, importante es el DLSS. Y Intel tiene el XeSS, que aunque es compatible con todo tipo de gráfica, es cierto que se le saca más partido con sus gráficas ARC. Por lo que, bueno, es importante que le estemos viendo porque, bueno, ya que lo tiene esa tecnología, la vamos a utilizar. Y es una tecnología bastante común de ver en videojuegos, no tanto como FSR, pero bueno, es bastante común y a día de hoy prácticamente todos los juegos suelen implementarla, así que guay. En Doom Eternal, pues estaríamos en 1080p. Ah, por cierto, este dato es en 1080p. Eso es importante. ¿Por qué quiero decir que eso es importante? Porque normalmente tú en modo portátil no vas a jugar en 1080p a un juego AAA de última hornada. A lo mejor el Doom puede, ¿no? Porque ya tiene unos años y está muy bien optimizado. Pero un Forza Horizon 5 no lo vas a jugar a 1080p en una máquina de estas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces va a consumir mucha más batería, va a gastar más recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo que, bueno, aquí tendríamos bastante margen porque si lo pasamos a 720p, que es donde vamos a jugar normalmente a este último lanzamiento, pues a lo mejor este título, pues podemos tener unos 70 FPS completamente estables, ¿no? Lo cual sería una verdadera locura, ¿no? También estaba en el balance, ¿no? Del XeSS, en fin, habría que verlo, ¿no? Pero bueno, un rendimiento máximo bastante interesante. Después aquí tendríamos lo mismo en Doom Eternal, ¿no? Que es un ejemplo que está en 1080, en low, sin ningún tipo de rescalado, pues está funcionando realmente bien. Pensad, vuelvo a decir, que en modo portátil seguramente vas a jugar a 720p y yo 720p con algún tipo de rescalado o directamente sin hacer rescalado, directamente en low, imagínate, estoy seguro de que vamos a llegar a los 60 o incluso 90 FPS clavados en esta máquina, por lo que, bueno, no me parece para nada mal. Es más, recordad que en gráficos medios o altos, no me acuerdo muy bien, en Steam Deck OLED puedo llegar a los 90 FPS y en Steam Deck LCD, lo que pasa es que la LCD no tiene 90 Hz, entonces no tiene sentido ponerlo para que llegue a 90, ¿no? Por lo que, oye, bastante bien. Y bueno, GTA V, que es un juego bastante más antiguo, pues funciona bastante bien. Pero aquí, por ejemplo, tenemos Spider-Man y el Spider-Man Remastered en 1080 con low, con XeSS en performance y se puede llegar a los 60 FPS. Eso sí, habría que ver cómo funciona el XeSS en performance con esta tecnología, porque sinceramente estos ya son rescalados muy agresivos, balance, calidad, etcétera, suelen salir bien. El performance es un tipo de rescalado que habrá que ver juego por juego cuándo se puede poner, porque es un rescalado muy agresivo desde resoluciones muy bajas, por lo que, bueno, esta posibilidad la considero, bueno, entre poco probable, ¿no? Que vaya a ocurrir, a menos de que se haya implementado muy bien y que funcione muy bien. Por ejemplo, en God of War están muy bien implementados los FSR más agresivos, por lo que, bueno, habrá que esperar. Pero claro, hay más información al respecto, ¿no? Y esto no deja de ser una, bueno, visión, ¿no? Con el máximo de energía, gastando el máximo de energía de esta APU, ¿no? Por supuesto, esto siempre varía, ¿no? Por ejemplo, el rendimiento de una Lenovo Legion Go a una Asus ROG Ally no es exactamente el mismo, ¿no? Poco a poco se van volviendo a la par, pero no es exactamente el mismo, aunque tengan la misma APU, que es un Z1 o un Z1 Extreme. Pero bueno, al final el rendimiento es parecido a la larga cuando se vayan poniendo a la par en cuanto a actualizaciones y driver, pues al final prácticamente será muy parecido, ¿no? Sistemas de refrigeración diferentes, etcétera, ¿no? Pero al final muy parecido. Pero aquí, entonces, tenemos algo más parecido a la realidad. Si antes estamos en un portátil que a lo mejor estaba jugando con otras ligas, ¿no? En otras ligas, aquí tenemos el procesador, recordad, One X Player ha anunciado la One X Player X1, que personalmente a mí me tiene enamorado, lo que pasa es que es muy cara y va a ser complicado que me haga con ella, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero es una handheld PC que junto con la MSI Cloud es de las dos que yo sepa se han anunciado que van a salir con este procesador Intel Arc i7. Intel Arc i7, Intel Core Ultra i7, ¿no? Por lo que, oye, me parece interesante porque las pruebas que han estado enseñando, que se ve que hay un contrato o un embargo de información muy específico, de que no pueden decir datos específicos alrededor de estos procesadores, está más que claro, ¿no? Porque entonces ya los hubiéramos visto por algún lado. Pues se ha llegado a ver que, por ejemplo, ellos han hecho una comparación con otra de las APUs, ¿no? Que tiene la anterior APU de Intel, ¿no? Que era la Intel Core i7 13070p, o sea, 1370p. Y han hecho una comparación. Han hecho esta comparación los chicos de One X Player y a mí lo que me interesa es que va con el TDP a 28 vatios, que es el máximo que también va a tener la MSI Cloud.
más cercano a las comparativas que estábamos haciendo antes, ¿no? Porque ya parecía que el TDP se nos estaba yendo bastante de madre, ¿no? Por lo que esto sería bastante más lógico. ¿Qué ocurre? Muchos de vosotros diréis, bueno, Rafa, me parece interesantísimo que en Baldur's Gate 3 haya un aumento del 100% en el rendimiento con respecto a esta APU anterior. Pero, ¿cómo funcionaba esa APU anterior? Tranquilo, vamos a echarle un vistazo. ¿Cómo se llama? El usuario RobTech hizo precisamente unos test precisamente de cómo funcionaba esta APU de Intel. Y sinceramente, funcionaba bastante bien. Yo no lo sabía, o sea, habría que ver, siempre digo lo mismo. No es que sea ni bien ni mal, habría que ver cuánto costaba, ¿no? Obviamente. Pero me ha sorprendido mucho. Estamos en Crysis 3 ahora mismo. Lo había puesto en calidad media a 1080p, o sea, bastante alto para lo que viene a ser. Y sacaba 40 FPS, por supuesto, eso sí, gastando bastante energía, ¿no? Pero bueno, como tampoco sabemos cómo ha sido la comparación que ha hecho One X Player, pues bueno, nos podemos hacer una idea, ¿no? Esto sería con, o sea, 40 y tantos FPS con Crysis 3, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Middle Earth, en Medium, también en 1080p, 40 y tantos FPS, bastante bien. Después, por ejemplo, ¿cómo se llama? En GTA V, en Default, en 1080p, pues llegando, bueno, sacando FPS, bueno, por todos lados, ¿no? O sea, bastante bien. O sea, tenemos una gráfica que a lo mejor, es verdad que con los últimos títulos, ¿no? Aquí, por ejemplo, con los últimos títulos a lo mejor no es que fuera a dar demasiado bien la talla. Aquí estamos con The Witcher 3, a ver si ponemos así. No da demasiado bien la talla, pero sí que es cierto que con los títulos de la generación anterior da una talla bastante interesante. A lo mejor The Witcher 3 en esta calidad, vamos a ver, en 1080 en medio, ¿no? Pues se queda un poquito corto, pero bueno, en low seguramente se podría jugar. Y obviamente estas comparaciones son en 1080p. Vuelvo a decir, en este tipo de pantallas tan pequeñitas, el 700p o el 800p no es algo tan malvado, por lo que, hombre, me parece más que interesante, ¿no? Entonces, teniendo todo en cuenta eso, vamos a echar un vistazo ahora a estas revisiones, ¿no? Baldur's Gate sería un 100% de rendimiento. Por lo tanto, viendo más o menos cómo estaba funcionando los títulos anteriores, podemos esperar ¿cómo se llama? Unas características, o sea, unos FPS bastante altos, ¿no? En comparación, ¿no? Porque estamos hablando de que la mejora es entre un 50% y un 100%. Una verdadera locura, sinceramente, una verdadera locura. Claro, habría que ver, no he encontrado los ejemplos específicos de estos títulos, ¿no? Pero es una verdadera locura. Y encima, ¿cómo se llama? El rendimiento lo han hecho relativo al juego en performance, ¿vale? En modo performance, o sea, el modo 28 vatios, en 1080p en medio. No o sea, y sin ningún tipo de reescalado. Por lo tanto, ¿qué queréis que os diga? Yo en lo personal estoy esperando un rendimiento técnico muy parecido a lo que puede ser el Asus ROG Ally Z1 Extreme, o sea, perdona, el APU de Z1 Extreme, o incluso un pelín superior solamente viendo estos datos. Pero claro, eso era hasta hace nada, ¿vale? Básicamente esa era mis expectativas o mi pensamiento alrededor de todo eso. ¿Qué ocurre? Que hoy, ¿no? Y por eso estoy haciendo este vídeo, ha salido otra de esas estadísticas, ¿no? Que a mí personalmente me han dejado un poco loco. Sinceramente, me han dejado muy loco. Y por eso he querido traerlo aquí ahora mismo al canal y he querido hacer este vídeo recopilatorio de todo, porque de esto yo ya había hablado hasta cierto punto. Y es que ha salido esta gráfica. Vamos a echarle un vistazo. One X Player, vuelvo a decir, está ahora mismo en su campaña de promoción para que financies su nuevo X1 Player, ¿no? Que viene con estos procesadores que tiene también la MSI Cloud. Y han hecho aquí este dato, que bueno, data from Intel, o sea, esto está hecho por Intel, pero bueno, aunque esto sea excesivamente positivo, hay una mejora bastante interesante, ¿no? Y poco se puede ahí manipular, ¿no? Y, por ejemplo, me hace gracia, por ejemplo, mira, están utilizando Filmora, ¿vale? ¿Cómo se llama? La comparación está hecha con diferentes programas de edición, ¿no? El Lightroom, DaVinci, Premiere, Filmora y Stable Diffusion, que son cosas de IA, ¿no? Obviamente, en cosas de IA, pues el procesador del Ultra i7 155H, pues es una verdadera bestia, ¿no? Porque encima es muy superior a Intel Core i7 1370p, que era el que estábamos hablando antes y era su anterior APU, ¿no? Que estaría aquí, y bastante superior al Ryzen 7 7840U, que el 7840U, para todos aquellos despistados, es prácticamente el primo hermano del Z1 Extreme, que es el de la Asus ROG Ally, y es el que se pone en
las haya Neo 2S y ese tipo de cosas, ¿no? Por lo que prácticamente podemos decir que la versión de Ryzen 7 7840U, cuando lo estemos viendo ahora, prácticamente representa la APU que tienen, por ejemplo, la Lenovo Legion Go o la Asus ROG Ally, ¿no? Entonces, en temas de IA, obviamente, el último, Ultra 7 155H, petaría muchísimo. Obviamente, esta específicamente tiene un módulo para ello y tal, cosa que no tiene, por lo menos que yo sepa, el 7840U. A lo mejor tiene algo, ¿no? Pero no específico. Y después, ¿cuál sería el rendimiento con, ¿cómo se llama? Con Lightroom, por ejemplo. Pues aquí prácticamente no tenemos información, Filmora no, pero a mí me quedo con el DaVinci y con Premiere. Máquinas que la verdad utilizan bastante procesador, pero también pueden utilizar bastante gráfica, ¿no? Por lo que me parece bastante relevante que el rendimiento, según esta gente, sea en Premiere. Yo los controlo también porque he trabajado mucho con ellos, ¿no? Pero bueno, en Adobe Premiere Pro sería de 1,6x comparado con, fijaos la diferencia, es casi básicamente un 50% más de rendimiento, una verdadera locura, ¿no? Después, en DaVinci Resolve, un poquito menos, pero sigue siendo bastante alto, ¿no? Por lo que, claro, también te vuelvo a decir una cosa, estos programas sí que utilizan bastante, utilizan todos los núcleos del procesador, utilizan bastantes más cosas, ¿no? Que no, por ejemplo, un juego que es raro que llegue, por ejemplo, pase de los 4 o 6 núcleos. Y teniendo en cuenta que este Ultra 7 155H tiene 6 núcleos y este tipo de 7840U, si no mal recuerdo, tiene 8 núcleos, pues me parece curioso, ¿no? De que incluso así este sea mucho más potente. También será la potencia mononúcleo, ¿no? Pues será bastante más potente, pero en fin. Pero me parece interesante al final la comparativa, ¿no? Entonces, ¿estamos ante una APU que puede ser bastante más potente en juegos, que es lo que más nos interesa con MSI Cloud o, bueno, también con esta One X Player? En lo personal, creo, sinceramente, dejando ya de lado estadísticas y tal, porque las estadísticas también las carga el diablo, sobre todo cuando las va a hacer la propia empresa que te está vendiendo el dispositivo, yo diría que al final vamos a tener el mismo rendimiento. Yo creo que prácticamente cuando salga va a ser el mismo rendimiento que el que vamos a tener con esta máquina que tengo en la mano. Y que, sinceramente, el único punto que yo tengo más curiosidad alrededor de todo esto es el tema de la gestión de la energía. Lo que más está vendiendo MSI con su cloud es que va a tener como el mayor tiempo del mercado medio, ¿no? Supongo que siempre deja la Steam Deck OLED de lado, ¿no? Porque esa se carga todos los tiempos de batería de prácticamente de cualquier contrincante, ¿no? Pero bueno, que tiene un muy buen tiempo de batería, ¿qué tal? Entonces yo creo que prácticamente todo esto va a ir orientado al final a ahorrar energía, ¿no? Su eficiencia va a ir a ahorrar energía y no que vayamos a sacar muchísimo más FPS. También tengo bastantes dudas, ¿no? Porque claro, los drivers de estas gráficas integradas, como no los hemos visto apenas prácticamente, o sea, estamos ante un desconocimiento muy grande alrededor de todo ello. Sabemos que los drivers de Intel, ¿no? Hasta esta versión, ¿no? Pues estaban bastante, bueno, no eran todo lo interesante, los drivers gráficos no eran del todo interesantes, solo hay que ver las primeras pruebas que se hicieron con la GPD Win 4, por ejemplo, o con la GPD Win 3, perdón, que venía con los procesadores de Intel, ¿no? Pero tú lo veías y decían, muchos crasheaban y tal, iban mejorando los drivers, pero claro, con su nueva gama de gráficos ARC y con esa tecnología ya implementada dentro de estas APU, pues sinceramente pueden darnos una alegría y nos pueden dar una sorpresa también mayúscula. Obviamente también nos pueden dar una decepción muy grande, ¿no? Pero para eso estaremos en el canal, yo tendré la MSI Cloud, nada más se pueda comprar, está ahí como un loco ahí, ojo a visor para poder comprarla, así que no os preocupéis que aquí tendréis toda la información puntualmente. Nos vemos en un nuevo vídeo y ya sabéis que si os quedáis con más ganas de más vídeos y de más comentarios y de más noticias, link en la descripción a mi canal secundario con la resubida de los diferentes extractos de los directos que hago de lunes a viernes. Nos vemos, chao.